Confusiones. Y maestra Berenice, Sí, esta cuestión, cuando aquí nuestro amigo Eduardo, el doctor tanatólogo Eduardo, señalaba la muerte social, yo noté que tú asentías con la cabeza sí, esta situación actualmente es vigente, que es hablar del tabú y que no puedo decirlo. Y la verdad, pasan las décadas y la cultura crece y los problemas subsisten. así es. Digamos que esto de la muerte social puede, puede pasar no solo con el VIH, ¿no? Eh, Puede pasar en el caso de las mujeres con un aborto, ¿no? Esta segregación, este ser el apestado, ¿no? Que es fuertísimo. De hecho, bueno, ya había preparado algo acá que ponía, mientras el paciente se sienta apoyado por los más cercanos, tendrá más fuerzas para luchar por sí mismo. Lo que puede aniquilar a un ser humano en una situación crítica de salud no es tanto la enfermedad en sí, sino la falta de apoyo de los suyos y la soledad, ¿no? Y que, bueno, lo que estamos hablando específicamente de este tema, que era totalmente una segregación, ¿no? Casi casi se les mandaba al gueto de los infectados y pues ahí ya a morirse y bueno, que Dios los guarde, ¿no? Y ahora, bueno, se trata de dar una atención digna, ¿no? Con esto de las clínicas especializadas, que a mí la verdad me parece algo maravilloso, ¿no? Yo he tenido contacto con gente que trabaja en estos lugares y las experiencias que tienen, ¿no? O sea, todo lo que dan día a día, realmente pues se entregan, ¿no? O sea, aunque son médicos que están haciendo su servicio social, la mayoría, pues están totalmente en una línea de combate, ¿no? Y aprendiendo muchísimo. Entonces creo que la labor que se hace en estas clínicas es bastante importante y que se tiene que difundir para que la gente sepa que existe ese apoyo, porque muchas veces no lo saben, ¿no? Precisamente esa es la razón de que este programa de Confesiones y Confusiones tiene el tema de hoy abarcándolo desde hace una semana, inclusive hoy con la salud mental, precisamente por eso, y se repite, tú dijiste la palabra soledad, también aquí desde el punto de vista de Eduardo, también lo manifestó, la soledad, y dentro de esa soledad, pues en las clínicas, como señalas, maestra Berenice, eh, sale el resultado. ¿Cómo decirle a esta persona? ¿Cómo comunicarle si es positivo o negativo? ¿Qué podemos encontrar en esta persona? ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Cómo debe manejarse? No solo profesionalmente, sino socialmente, familiarmente, individualmente. ¿Cómo darle un manejo adecuado? Eduardo. Bueno, considero que el ser humano es mucho más que un diagnóstico o que una enfermedad. El problema es que, de acuerdo al estado de ánimo de la persona, de cómo lo reciba, de cómo se lo comuniquen, con el tacto que se lo comuniquen, porque pues, muchas veces le dan el sobrecito y pues ahí leen, ¿no? Y, wow, y se... Hazte pelotas. Sí, no. Y empieza precisamente la actitud con que la tomemos, si hay una salud mental, si hay una adecuada información, seguramente entenderá que la enfermedad va a estar muy ligada a la actitud, a la salud mental que yo tenga. A lo mejor de momento ya tengo el síndrome y no tengo para dónde moverme más que entender que ya estoy infectado de ese virus. Sin embargo, la forma en que yo lo tome va a permitir o nos va a dar la posibilidad de empezar a resolver, a que nuestro cuerpo empiece a funcionar de manera adecuada y que la actitud, la actividad que tengo enfrente, que va a ser maratónica, precisamente por la falta de información, por la estigmatización que estamos hablando, nos va a permitir mejorar nuestra actitud, nuestra forma de enfrentar nuestra información que busquemos o que poseamos. Existen actualmente muchísimas instancias
para podernos ayudar tanto a recuperar la salud física como la mental. Incluso Psiquicultura tiene pues una atención psicoterapéutica muy buena. ¿Me permites dar el teléfono, por favor? Es en el 55 81 00 83 05. Hay una ventana, hay una posibilidad, hay un lugar donde nos pueden escuchar, podemos hablar y seguramente se buscará la forma de cómo apoyar este o cualquier otro tipo de problema de salud mental, ¿no? Pero sí es muy importante empezar a buscar, a encontrar aliados que son, en este caso, por lo menos son profesionistas que nos podrán ayudar, por lo menos en la parte de la salud mental, que nos permitirá, es la mitad de la curación, nuestra salud mental, que nos permitirá pues, tener acceso a otra información, a que los tratamientos funcionen, a que tengamos un poco más pues, de apertura, de expresar las cosas que nuestra propia vulnerabilidad, ¿no? Bueno, cuando es algún otro tipo de enfermedad, todo el mundo va y te da una palmadita y pobrecito, pues, tu cáncer pues, ya te va a pasar, etcétera, etcétera. Pero en esto no, o sea, cuando se detecta y la persona asume, pues hasta el saludo le quitan. Entonces, toda esa situación debemos, obviamente todos, toda nuestra sociedad debe cambiar su actitud, debe entender que no es solamente producto de una situación sexual como en algún tiempo lo fue, ¿no? Porque hay niños, hay mujeres. Entonces, no se puede meter a todos en el mismo barco. Entonces, sí es muy importante entender esa parte que posteriormente La salud mental, nuestra fortaleza, ¿cómo lo vive maestra Berenice Islas de la Paz Pérez? ¿Cómo lo vive el paciente? En este caso ya es un paciente. ¿Cómo lo vive? Híjole, pues es complicado, ¿no? O sea, la ansiedad para empezar. sí, por supuesto. En muchos casos, ansiedad, negación, terror, vergüenza, ¿no? Sí. En otros casos puede haber escisión, desrealización, ¿no? De sensación de que lo que se vive no es real o está distorsionado de algún modo, despersonalización, sensación de estar fuera del propio cuerpo, de no tener control de este, y o disociación, ¿no? Que es sensación de estar desconectado o desapegado de uno mismo, emocionalmente entumecido o plano, que eso es lo que más se reporta, ¿no? Razones por las que el tratamiento psicológico o psicoanalítico y psiquiátrico en estos casos es fundamental para ayudar al paciente a ir digiriendo lo sucedido y comprendiendo lo que le está sucediendo, cómo llegó a eso y qué cosas todavía puede hacer para no repetir patrones de comportamiento, ¿no? Igual quería agregar un poquito sobre esto de cómo dar el resultado positivo o negativo, ¿no? Considero que en los dos casos se debe dar un seguimiento en el tratamiento terapéutico psicoanalítico, ¿no? En el caso negativo, que es el que desearíamos en todos los casos. En el positivo hay que dar un seguimiento. Por supuesto. Ok. ¿Y en el negativo señalabas, Berenice? También. Esa es mi recomendación personal, Debe haber ¿no? un seguimiento para Sí, el paciente. en el caso Ya negativo, sea positivo o negativo. ya sea positivo o negativo, en el caso negativo, darle también un seguimiento, ¿no? Lo negativo, pues desearíamos que todos salieran negativos, ¿no? Que solo fuera una sospecha, que solo fuera como un desliz y ya, que no hubiera enfermedad. Es obvio y redundante lo que te voy a preguntar. ¿Por qué el seguimiento? Ok. Porque digamos que en el caso negativo es para que el paciente aprenda a regular su conducta y las relaciones que establece para mantenerse fuera de riesgo. Digamos que él pueda reflexionar, darse cuenta de sí mismo, ¿no? Que para eso finalmente es la psicoterapia, el psicoanálisis, darse cuenta de uno mismo, cómo es que terminó en una conducta de riesgo, sea la que sea, ¿no? Porque los tipos de contagios son muchos, ¿no? Hasta el manejo de material infeccioso, etcétera, ¿no? ¿Por qué no tomó
los riesgos, digo, las medidas que sabe que tiene que tomar y se pinchó, ¿no? ¿Por qué se confió? ¿Por qué pensó que era omnipotente y que no le iba a pasar nada, ¿no? Creo que también hay que trabajar pues muchos rasgos de diferentes tipos de personalidades, ¿no? Yo considero que con los casos en el que el resultado es negativo, también hay que trabajar con ellos, ¿no? Darles un seguimiento, estar con el paciente y bueno, esperando que en un futuro su calidad de vida pues pueda mejorar, ¿no? Y que no se vuelva a poner en riesgo. Y en el caso positivo, pues bueno, obviamente que hay que estar con ellos, ¿no? Algo que yo estaba pensando como en esto de los primeros auxilios psicológicos, ¿no? No es como darle terapia así ya de inmediato, sino darle herramientas para que pueda salir de ese bache y que no se hunda en esa depresión, en esa vergüenza, en esa culpa, en ese terror, ¿no? Los primeros auxilios psicológicos constan en el acercamiento, ¿no? Con el terapeuta, que parece como pues, sí, obvio, pero híjole, no sabes lo difícil que es para la gente tomar la decisión, y no solo tomar la decisión de ir con un terapeuta, sino llegar, ¿no? O sea, el momento de llegar al consultorio y abrirse, ¿no? Entonces es llegar, ¿no? Junto con el terapeuta, examinar las dimensiones del problema, que pues en este caso pueden llegar a ser permanentes, ¿no? Según el tratamiento al que él esté dispuesto a comprometerse, ¿no? Analizar las posibles soluciones, los tipos de tratamiento que se van a tomar, ¿no? Qué pasa con la familia también, ¿no? Que tanto lo apoya, etcétera. Asistir en la ejecución de una acción concreta, ¿no? Digamos que ponerle fechas tal cual, tal día vas a hacer esto con tal terapeuta, tal otro día vas a ir con el psiquiatra, tal otro día ya empiezas tu tratamiento medicamentoso, ¿no? No dejarlos al aire, ¿no? Que sientan este sostén totalmente. Y por supuesto lo más importante es darle seguimiento, ¿no? A veces los pacientes y más en estos casos, pues es difícil para ellos, ¿no? Como aceptar esta realidad tan cruda en la que se enfrentan y lo mejor es como negarlo todo y decir, bueno, todo fue un sueño, mejor sigo mi vida común y corriente, ¿no? Y aquí nada pasó. Y se la pasan así, pueden estar años negando eso hasta que empiezan a tener, pues ya sintomatologías importantes, ¿no? Vaya, en confesiones y confusiones que estamos viviendo con este tema tan trascendente que no deja de ser vigente. Estamos en este tema de salud mental, aspectos psicológicos del VIH-Sida. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Confusiones y confusiones.